Hola estudiantes, les doy la bienvenida a este curso en su carrera académica denominado Administración del Impuesto de Renta. Mi nombre es Belsasar Cuadros Maya, soy su tutor en esta asignatura, soy contador público desde hace unos 20 años y ejerciendo también el oficio de la docencia desde hace unos 8 años. Y durante estas 5 semanas espero poder aportarles todo mi conocimiento y experiencia en su desarrollo académico. Así que nuevamente sean bienvenidos a su asignatura Administración del Impuesto a la Renta. Veamos brevemente los temas que se van a tratar durante estas semanas de trabajo. En primer lugar, obviamente tenemos que empezar por mirar la fundamentación legal que tienen los impuestos. Así que nuestro primer tema será el fundamento constitucional de los impuestos. Allí ahondaremos en las bases legales que tienen los impuestos, los diferentes impuestos en Colombia, especialmente el impuesto de renta y complementarios. Eso nos va a permitir empezar a abordar unas generalidades del impuesto de renta y complementarios, es decir, unos conceptos que todos debemos previamente conocer para después empezar a especificar detalles que se asocian al impuesto de renta. Por ejemplo, el tema número 3 tiene que ver con quienes en Colombia son considerados contribuyentes del impuesto de renta y quienes son no contribuyentes desde el punto de vista tributario del impuesto de renta, como la ley señala a unas personas naturales o personas jurídicas como que participan en la subvención del Estado a través de los impuestos y cómo señala a otras como que no participan en esta subvención. Ahí entonces tenemos los 3 temas a grosso modo que veremos en la unidad número 1 que se llama Disposiciones Generales del Impuesto de la Renta. Ahora bien, en la unidad número 2 que se denomina Depuración de la Renta, vamos a observar cómo la renta hay que tomarla y hacerle unos procesos de depuración con el propósito de llevarla hasta las bases fiscales y los cálculos fiscales que son exigidos por la ley tributaria, para que los contribuyentes del impuesto de renta colombianos y no colombianos, pero que participan en el pago de este impuesto en nuestro país, puedan presentar sus declaraciones de impuesto y poderlas pagar. Así como vemos en la gráfica, asimismo como se produce por ejemplo el licor, que se parten de unos elementos, de unas esencias, de unas sustancias, y estos tienen que ser depurados, destilados. Asimismo pasa con el impuesto de renta, partimos de unos conceptos que vienen de la contabilidad de la empresa o de la contabilidad de la persona natural. Y estos conceptos, estos elementos, estas bases económicas, estas bases monetarias, tendrán que ser sometidas a unos procesos de depuración, a unos procesos de destilación, por decirlo de alguna manera, que va a permitir que pasen de unas cifras contables a unas cifras fiscales. Eso, por ejemplo, lo haremos con los ingresos, lo haremos con los costos, lo haremos con las deducciones, para poder aplicar lo que se denomina depuración. Aprenderemos entonces qué diferencia hay entre costos y deducciones, y también veremos cómo luego de tomar los ingresos y restarles los costos que generaron esos ingresos y las deducciones que permite la ley, vamos a obtener lo que se denomina la renta líquida. Pero aparte de la renta líquida también vamos a conocer unas denominadas rentas líquidas especiales, que son llamadas así por la ley, y que tienen un tratamiento tributario especial, diferente, exclusivo. También aprenderemos lo relacionado o lo concerniente con las rentas exentas. ¿Exentas de qué? Exentas del impuesto sobre la renta. Veremos cuáles son esas rentas, qué requisitos tienen que cumplir para que sean consideradas de tal manera y cómo se depuran también. Luego terminaremos mirando en esta unidad número 1 de la depuración de la renta lo asociado con el concepto de descuentos tributarios. ¿Qué significa esto, descuentos tributarios en las declaraciones? Y cómo afecta
el pago del impuesto o el cálculo del impuesto que debe pagar el contribuyente al Estado. Luego, en una siguiente unidad, una unidad número 3, vamos a tratar el tema de la ganancia ocasional. Aprenderemos cuándo la ley habla de ganancias ocasionales. Entonces veremos situaciones como, por ejemplo, cuando se enajenan algunos activos fijos que han sido poseídos por los contribuyentes con ciertos requisitos que se tienen que cumplir, como por ejemplo el poseerlos por cierto tiempo. Vamos a ver cómo allí entonces la ley tributaria considera esas ganancias que provienen de esas ventas como una ganancia ocasional, diferenciándolas de las ganancias que se obtienen al calcular la renta ordinaria. También veremos cómo hay algunas ganancias ocasionales que provienen de la liquidación de sociedades y veremos cómo se calculan y qué tratamiento se le dan. Asimismo veremos que hay otro tipo de ganancias ocasionales, como son las que provienen de la recepción de herencias, de donaciones o de legados. Esas son otras que son clasificadas por la ley tributaria como ganancias ocasionales. Asimismo se presentan situaciones extraordinarias en la vida de los contribuyentes, como por ejemplo ganarse la lotería. Eso tiene sus tratamientos específicos, entonces también hay que apartar una sección de la unidad para aprender cuál es el cálculo, cómo se hace el cálculo de la ganancia ocasional cuando se percibe una lotería o algo similar. Miraremos si hay alguna porción exenta de estas ganancias ocasionales, es decir, exenta del impuesto de renta, y finalmente analizaremos la tarifa de impuesto sobre las ganancias ocasionales que se aplica cuando el contribuyente incurre en una situación específica, en una situación especial como estas. A continuación, después de esa unidad número 3, vamos a estudiar lo que tiene que ver con el régimen tributario especial. Régimen tributario especial, es decir, hay un régimen ordinario, que es el que aplica a la mayoría de los contribuyentes en Colombia, llámense personas jurídicas o naturales, pero aparte de ese régimen ordinario, hay uno denominado un régimen tributario especial. Entonces tendremos que incursionar en este tema para aprender cuáles son las entidades que pertenecen a ese régimen tributario especial y cuál es el tratamiento especial que reciben por estar allí en ese régimen. Entonces este es como un apartado especial del estatuto tributario que tendremos que analizar con cuidado. Ya hacia la parte final, entonces vamos a mirar también los conceptos fiscales sobre lo que es el patrimonio bruto, las deudas o los pasivos de los contribuyentes y lo que se denomina como patrimonio líquido. ¿Qué diferencias hay entre estos conceptos fiscales y los conceptos contables, que seguramente son los que ustedes hasta el momento conocen, pero que van a empezar a diferenciar? Ya en la recta final de estas 5 semanas de trabajo, entonces vamos a revisar cómo determina la Administración de Impuestos de Colombia, la DIAN, las fechas para que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones tributarias. Y obviamente, para interiorizar este tema, se requiere que analicemos en detalle un ejercicio propuesto que se ha preparado para que todos nosotros podamos ver la aplicación de este tema de la administración del impuesto de renta en la vida real. Muy bien, estudiantes, como pueden ver, entonces tenemos todo un reto porque son muchísimos temas los que tenemos que abarcar en estas 5 semanas de trabajo, así que les solicito mucho compromiso de parte de ustedes para que puedan interiorizar los temas. Eso va a requerir un esfuerzo adicional, de pronto un poquito más de lo que han estado acostumbrados en otras asignaturas, pero de verdad vale la pena porque, como todos sabemos, los contadores públicos se apoyan en esa columna que es los impuestos, la tributaria, y si somos buenos contadores tenemos que ser buenos tributaristas. Muy bien, estudiantes, entonces espero que disfruten esta nueva asignatura en su carrera académica y
estaré atento a todas sus participaciones y todos sus comentarios. Muchas gracias. Hasta pronto.